Bienvenidos a Charlas Literarias con Javier Martínez, un espacio para hablar de libros y literatura. Hola, bienvenidos al episodio número 12 de esta segunda temporada, el último por cierto, donde hablaremos acerca de literatura latina. Mi nombre es Javier Martínez y como siempre nos transmite la radio 1900 en línea todos los jueves a las 8 de la noche y los viernes son viernes de charlas porque el episodio ya se encuentra disponible en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todas las demás plataformas. Les quiero comentar, como ya les dije, que esta es el fin de la segunda temporada. Este es nuestro último episodio, de hecho, en el año 2021. Y ante todo quiero agradecer que hayan escuchado el podcast. Si les ha gustado, agradeceré que nos lo comenten en las redes del mismo podcast. Estamos como @charlaslite en Facebook y en Twitter, o bien a las redes de nuestro patrocinador, la editorial Kazam A. Y también aprovecho para desearles un feliz año nuevo, ya que nos escucharán en línea el 30 de diciembre y el viernes 31 de diciembre será viernes de charlas. Bien, al hablar de literatura latina vale la pena aclarar que cuando hablamos de latinos en literatura estamos hablando de los romanos. Lo aclaro porque hace algunos años en unas cátedras que imparto sobre literatura pregunté que me pusieran o me mencionaran dos autores latinos y me pusieron Gabriel García Márquez y Julio Cortázar. No, ellos en último caso serán latinoamericanos, pero cuando hablamos de latinos, al menos en literatura, estamos hablando de los romanos, la gente que hablaba latín. Estamos hablando pues más o menos del siglo II antes de Cristo al siglo IV después de Cristo. Y con tanto tiempo entre ellos y nosotros es relevante mencionar la universalidad realmente de la obra latina que da las bases de la cultura occidental. Lamentablemente, cuando hablamos de literatura universal, al menos aquí en América, hablamos usualmente de la literatura europea y dejamos por un lado la literatura asiática, africana, de Oceanía, etcétera, pensando que Europa nos representa a todos, lo cual no es ni de cerca correcto, ni lo real, pero bueno, eso es más o menos de lo que hablamos cuando hablamos de literatura universal, al menos en Latinoamérica. Quiero también de alguna manera agradecer a una maestra que tuve que lamentablemente ya falleció, fue la licenciada Margarita Carrera, con quien llevé precisamente los cursos de literatura grecolatina 1 y 2 y otros cursos más, ya que de ella aprendí mucho sobre esta literatura, aunque ya era por mucho mi tipo de literatura o mi género, mi época más apreciada para esa época, pero pues sí, con la licenciada Carrera aprendí mucho y quería mencionarla al inicio de este podcast. Que en paz descanse. Bueno, para comprender un poco la literatura latina, debemos conocer realmente la historia también del Imperio Romano, la cual de hecho se podría resumir en 3 periodos. Ya sé que este no es un podcast acerca de la historia, pero muchas veces la literatura va de la mano de esta ciencia. Podemos hablar de un primer periodo en el imperio o en Roma, donde todavía no es un imperio precisamente, sino que estamos hablando de una monarquía. Obviamente los orígenes siempre, como en toda etnia, están ligados a la etnohistoria, lo cual implica que hay mucho de mito y mucho más de mito que de historia, y es donde estamos hablando entonces de personajes mitológicos como Rómulo y Remo, donde el primero mata a Remo y se convierte así en el primer rey romano. Hay 6 reyes después, hasta que llegamos a Tarquinio, ya un personaje histórico,
quien es rey de Roma entre el año 534 a.C. al 509 a.C. y es expulsado precisamente por la mala administración y los excesos en los que cae su reinado. Al expulsarlo, los romanos se enfrentan al mismo problema que enfrentaron los franceses después de la Revolución, y es: ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora cómo nos gobernamos? Y es ahí donde inicia el segundo periodo de la historia romana, conocido como la República. En este caso se forma un senado conformado por personas de origen noble, de la alta esfera, tanto económica como noble, de Roma, y son ellos quienes gobiernan en vez de la monarquía. En esta época es común que los arqueólogos encuentren las siglas SPQ, que significan Senatus Populesque Romanus, o sea, el Senado y el pueblo romanos. Es como una especie de sello de firma de esta época que se encuentra no solamente en documentos, sino también en muchos edificios y muchos artefactos todavía de esta época. Es en esta época republicana en la que Roma entra en una competencia comercial con Cartago, que lleva al final a las famosas guerras púnicas, y son estas guerras también las que permiten que se extienda el territorio que domina Roma hacia el norte y por todo el Mediterráneo. Sin embargo, estos nuevos dominios son tan extensos que realmente son prácticamente imposibles de ser gobernados por un senado al cual le dificulta moverse, ya que obviamente debería moverse un gran grupo de personas de manera rápida y eficaz como para tomar decisiones en los límites más alejados de su territorio. Es por eso precisamente que surge al final de este segundo periodo la figura de Julio César, quien era un militar que rápidamente toma el poder del ejército y enfrenta a Pompeyo, otro líder militar, pero que en este caso arma su propio ejército que defiende al Senado. Sin embargo, es vencido por Julio César. Este se declara dictador perpetuus y el Senado, como ya todos sabemos en la historia, invita a Julio César a una reunión donde lo asesinan todos los senadores para que no se pueda decir que solamente uno de ellos fue el asesino, durante los idus de marzo, que es una época en el mes de marzo. La República entonces se restablece momentáneamente, pero ya no volverá a ser lo mismo. De hecho, es a partir de este asesinato que prácticamente comienza el tercer periodo de Roma, que ahora sí va a ser un imperio. Comienza con Octavio, quien es nombrado Imperator Caesar Augustus, o sea, vencedor en la batalla, y con esto se le nombra emperador y jefe del ejército. El Senado, a partir de ese momento, pasa a ser una forma de poder meramente secundaria. Y a partir de ahí se van a dividir los emperadores en dinastías. La primera es la dinastía claudiana, que va del 27 a.C. al 68 después de Cristo, con emperadores como Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. En el año 69 después de Cristo hay 4 emperadores en un solo año, lo cual implica que hay inestabilidad en el imperio, hasta que entra al poder la dinastía Flaviana del 69 al 96 después de Cristo, con emperadores como Vespasiano, Tito y Domiciano. Posteriormente llega la dinastía de los Antoninos, que es la época dorada del imperio, durante el siglo II después de Cristo, con personajes como Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío, Lucio Vero, Marco Aurelio y Cómodo. Por último llega la dinastía Severa, luego de un periodo también de inestabilidad, y asume Septimio Severo y Alejandro Severo. Durante el segundo siglo hay una gran crisis que básicamente consiste en que los bárbaros invaden desde el norte hacia el sur
también hay una gran crisis económica y social. De hecho, esta crisis está íntimamente ligada con el surgimiento del cristianismo dentro del imperio y con que muchos de los esclavos que mantenían la economía se hacen cristianos y al considerarse iguales que sus propietarios, huyen hacia las regiones que no están dominadas por Roma, las cuales pues básicamente están al norte, en lo que hoy sería Irlanda, el norte de Inglaterra, Alemania, Finlandia, etc. El emperador Diocesano divide en esa época el imperio en 4 regiones. Esto funciona mientras él está vivo, pero al morir Diocesano, los 4 gobernantes entran en guerra entre sí hasta que gana Constantino. Y como sabemos, Constantino legaliza el cristianismo, mueve además la capital a Bizancio, que hoy es Constantinopla. Teodosio I vuelve al cristianismo la religión oficial y vuelve a dividir el imperio en 2, un pedazo para cada hijo. El oriente se lo deja a Arcadio y el occidente a su hijo Honrio. El imperio occidental desaparece alrededor del año 476 después de Cristo, precisamente por invasiones de bárbaros y la mala gestión de tierras y concretamente también de los impuestos, pero el imperio occidental logra llegar al año 1453 después de Cristo. De hecho, adopta el idioma griego y posteriormente se convierte en lo que hoy conocemos como Estambul. Bueno, para conocer mejor u organizar de alguna manera lógica la literatura latina, la vamos a organizar en géneros literarios, como ya lo hemos abordado en 2 de los episodios de este podcast. Vamos a comenzar a hablar acerca de la poesía latina. En el año 73 a.C., los romanos llevan prisionero a un poeta griego llamado Paternio de Nicea, y los poetas nuevos en Roma lo siguen y aprenden de él, y de hecho se les llama los neotéricos o los nuevos poetas. Estos neotéricos admiran, por la influencia de Paternio obviamente, a los poetas alejandrinos como Calímaco, Alceo y Safo, de los cuales nos quedan todavía algunos extractos de su poesía, y escribieron obras cortas llamadas epilios y algunas largas como epopeyas. Estos mismos neotéricos eran la mayoría nobles, la mayoría apolíticos, que vivían una vida bohemia y acomodada. Entre ellos podemos encontrar a Catulo, quien vivió entre el año 84 y 54 a.C., y como mencionaba en el podcast anterior, en el episodio anterior, su obra se descubrió en Verona en el siglo XIV durante el Renacimiento, aunque lamentablemente el original se perdió nuevamente, pero nos quedan copias especialmente de los poemas titulados Poemas a Lesbia, quien realmente era una mujer llamada Clodia y estaba casada. Por eso es que Catulo no hace referencia a ella con su nombre verdadero. De hecho, Catulo creó la elegía romana. Un poema elegíaco es un poema lastimero donde el poeta se queja, en este caso del amor, o también pueden ser poemas donde se queja de la muerte. Así que muchos poemas fúnebres son realmente elegías también. Y precisamente este tipo de poema es el que inspira el soneto que adapta Petrarca al italiano ya en el Renacimiento. Estos neotéricos, los que eran poetas influenciados por Paternio, se reunían alrededor de un personaje llamado Cayo Mecenas, quien era amigo del emperador Augusto, y Mecenas era un escritor aficionado. Él solía dar fiestas, reuniones a donde llegaban los otros poetas, y es precisamente gracias a la ayuda económica de este Mecenas que muchos de ellos lograron escribir, y de su apellido es de donde ahora viene en el español la palabra mecenas y mecenazgo, como aquella persona que se dedica a patrocinar de alguna manera a los escritores y demás artistas.
De hecho, una anécdota es que Mecenas fue precisamente quien sugirió al emperador Augusto que se contratara a Virgilio para escribir la Eneida. Y esto es tan importante porque la Eneida es realmente una especie de libro nacionalista para Roma. Voy a hablar de eso más adelante. Otro poeta relevante de esta época es Ovidio, quien nace en el 43 a.C. y muere en el 17 después de Cristo, quien escribió libros como El arte de amar, que es un libro en prosa donde se le enseña a los jóvenes de aquella época a cómo conquistar mujeres y llevarlas a la cama. Por cierto, hay muchos libros que llevan este nombre, El arte de amar, así que el de Erich Fromm y por ahí hay otros más, pero este, escrito por Ovidio, es bastante interesante si queremos saber cómo era que los romanos conectaban, por así decirlo, como decimos en Guatemala. Otro libro de Ovidio, muy famoso y muy leído, y tal vez el que tuvo más importancia a la hora de inspirar a otros escritores durante la Edad Media y el Renacimiento, fue La Metamorfosis. Es una colección, de hecho, de 15 libros que hablan acerca del origen del mundo, la mitología latina y las historias, y llega, de hecho, hasta la coronación de Julio César. Se llama La Metamorfosis porque cada una de estas historias se centra en cómo cambia el personaje antes y después de un evento importante en su vida. Por último, dentro de los poetas de los que vale la pena hablar entre los latinos, tenemos a Virgilio, quien publicó las églogas, que consisten en 10 poemas bucólicos. Un poema bucólico es aquel que habla de la vida rural, de la labor pastoril, y consisten muchas veces en diálogos entre pastores y la competencia que llevan a cabo por el amor de una mujer. Este tipo de poesía bucólica, de hecho, es lo que después va a influenciar mucho en la época renacentista y también en el siglo de oro español en las obras pastoriles. Recordemos, por ejemplo, en el caso de Miguel de Cervantes Saavedra, él antes de morir no pensaba que El Quijote fuera su mejor obra, sino que de hecho él pensaba que era una novela pastoril que había escrito que se llamaba La Galatea, la cual hoy, siglo 2021, año 2021, todavía encontramos en muchas librerías, pero es del común de los mortales que no es la obra más aclamada de este autor. Siempre hablando de Virgilio, vale la pena decir que también escribió las Geórgicas, que eran poemas que hablaban acerca de las labores agrícolas, le decían a las personas cuándo debían sembrar, cuál era la mejor fecha para cosechar. Por ende, tenía cierto sentido didáctico y, como es obvio también, estaba inspirado en los trabajos y los días del poeta griego llamado Hesíodo. La obra más importante de Virgilio, como todos sabemos, es la Eneida, obra por la cual, por cierto, también aparece, por supuesto, en la Divina Comedia de Dante, pero la Eneida es una obra que de hecho es relevante para la literatura occidental porque, como les decía, es una obra patriótica para el Imperio Romano. Recordemos que la Pax Romana era el medio por el cual los romanos ampliaban su territorio. Esto consistía precisamente en que cuando el ejército romano llegaba a un nuevo territorio y lo quería dominar, les ofrecían la Pax Romana, la cual consistía en sitiar el territorio y decirles, les damos dos opciones. Una es enfrentarnos en guerra y seguramente vamos a ganar. Puede ser que ustedes venzan a este batallón, pero si lo vencen vamos a mandar otro y otro y otro hasta que logremos doblegarlos. La otra opción es que se den por vencidos, acepten la Pax Romana y en ese caso no solo les perdonamos la vida, sino que vamos a permitir que las élites actuales sigan dominando el territorio, pero hay dos condiciones. Nos van a pagar impuestos y toda la parte administrativa se va a llevar en latín y las personas que tengan nacionalidad o sean ciudadanos romanos, pues van a
a ser juzgados bajo la ley romana. Aquellos que no, pues serán juzgados por la ley consuetudinaria o la ley local, por así decirlo. Por eso, si ustedes recuerdan, el ejemplo más claro de esto es en la Biblia, cuando se decide que Jesús no era un ciudadano romano y entonces iba a ser el gobernador romano, se lava las manos y dice que debe ser juzgado por las leyes locales. Es básicamente la parte del trato de la Pax Romana. Sin embargo, cuando llegaban a esos territorios, ellos decían, mire, estamos de acuerdo, no vamos a enfrentarnos en guerra, pero esa parte de que todo lo administrativo debe ser en latín nos resulta difícil porque no hablamos latín, hablamos hebreo, hablamos diferentes lenguas e idiomas. Entonces Roma les contestaba, no tengan pena, el paquete, por así decirlo, incluye una pequeña escuela de latín. Y efectivamente la construían, llevaban maestros, pero no existía en tal época algo parecido a un libro de texto, sino lo que llevaban eran copias de la Eneida de Virgilio. Entonces le enseñaban a las personas a leer con la Eneida y les enseñaban el latín. ¿Y cómo llegaba una persona a graduarse, digamos así, de esta escuela? Si lograba de alguna manera escribir el latín de una manera parecida a la de Virgilio. Iba usted a clases, lograba escribir igual que Virgilio, usted tiene 100 puntos. Escribe más o menos similar a Virgilio, ok, tiene 80 puntos. Apenas se parece a Virgilio, pero todavía le entiendo, ok, tiene usted 61 puntos. Obviamente lo de los puntos, el sistema de puntos no existía, pero sí esa comparación con qué tan parecido a Virgilio podía usted escribir. Y entonces de esta manera se crea la idea del lenguaje ideal, la idea de que son los poetas y en general los escritores quienes sí dominan el idioma y se vuelven la barra con la que vamos a medir qué tan bien o qué tan mal escriben otras personas. Esa es realmente la relevancia. Esto es tan así que, por ejemplo, aquí en Guatemala tenemos un autor muy famoso llamado Rafael Landívar, que de hecho hay una universidad importante que lleva este nombre, y que se hizo famoso precisamente porque allá por el siglo XVIII, cuando él estaba vivo, escribió una obra llamada Rusticatio Mexicana, que habla de un viaje que hace entre Guatemala y México, y va describiendo ese viaje, pero en latín. Cuando sus otros compañeros sacerdotes jesuitas lo leen, dicen, esto está tan bien escrito que parece que lo hubiese escrito Virgilio, y por ende lo empiezan a utilizar para clases de latín. Recordemos que los jesuitas suelen fundar escuelas en distintos lugares, y de esta manera la Rusticatio Mexicana se vuelve como un libro de texto en todos los lugares donde estén los jesuitas, que para esa época era la organización más grande, de la institución más grande de la época, presente en cualquier país. Así que usted encontraba una copia de la Rusticatio Mexicana en Guatemala, en México, en las Filipinas, en Japón, en Europa, en cualquier lugar del mundo, y por eso se vuelve una especie de bestseller este personaje o este libro, y es de ahí de donde se vuelve famoso y por lo cual le dan su nombre a esta universidad jesuita en el país. Así que, tomando en cuenta la relevancia de la Eneida, vamos a continuación a escuchar la lectura de un extracto, del libro Épica Greco-Latina, resumen en español moderno, donde en el mismo libro se encuentran resumidas las dos obras de Homero, la Ilíada y la Odisea, y este famoso poema de Virgilio también. La Eneida, libro 1. Virgilio, el autor, se presenta y hace una breve descripción del poema. Luego, invoca a la musa que lo inspira y comienza. Juno era para los griegos. Está enojada por ser la única diosa involucrada en la guerra de Troya por tanto tiempo. Por eso, acude con Eolo, el dios del viento, para que la ayude a hacer naufragar los pocos barcos que huyeron de Troya, dirigidos por Eneas. Eolo accede a las peticiones de la diosa y manda que los vientos embravezcan el mar hasta hacer naufragar un barco y dividir la armada en dos. Un grupo de 7 naves capitaneadas por Eneas y otro donde van los héroes Anteo, Sergesto y Cloanto con sus hombres.
La tormenta causada por los vientos se hace sentir hasta los más hondos abismos del mar, lo que hace que Neptuno, Poseidón para los griegos, se dé cuenta de lo que pasa en la superficie. Esto lo enoja, pues Eolo se está entrometiendo con sus reinos y sale a ahuyentar los vientos. Al ver los barcos varados de Eneas, lo ayuda a ponerse a flote de nuevo con la ayuda de otras deidades marinas. De esta forma, Eneas dirige sus embarcaciones hacia la playa más cercana. Al llegar, esconde sus barcos en un lugar propicio y sale a cazar 7 ciervos que reparte entre su tripulación. Por su parte, en el Olimpo, Venus, Afrodita para los griegos, le reprocha a su padre Júpiter o Zeus la promesa de que de su hijo Eneas nacería la raza de los romanos y que ella no ve tal cosa que se cumpla, sino que, por el contrario, se ve cerca la muerte de su amado hijo. Júpiter le contesta que lo que prometió se cumplirá, pero solo después de que Eneas sufra para llegar a Hesperia, hoy el territorio de Italia. Después de comer, Eneas sale acompañado de su amigo Acates para reconocer las tierras a las que ha llegado. Durante el recorrido, se les aparece la madre del héroe, transfigurada en una virgen espartana, y les informa que han llegado a la costa africana, cerca de la ciudad de Agenor, gobernada por la reina Dido, quien es viuda y fundó esta ciudad al salir huyendo de su hermano, quien mató a su esposo y tomó el poder de su natal Tiro. Entonces la diosa revela su identidad al salir volando por los cielos. Eneas se enoja porque su madre siempre se le presenta bajo máscaras, pero, a pesar de su reproche, Venus envuelve a sus hijos y a Ácates en una nube que los hace invisibles para que entren en la ciudad sin ser vistos. Así lo hacen y ven una ciudad muy grande en construcción, muy rica y donde además conocen las hazañas de la guerra de Troya. De pronto ven aparecer a la reina Dido, quien es muy bella, acompañada por los héroes troyanos perdidos durante la tormenta provocada por Eolo y Juno. Eneas escucha a sus amigos pedir posada a la reina, así como su ayuda para proseguir su camino hacia Hesperia. Ella accede y promete mandar gente para buscar a Eneas. Entonces la nube de invisibilidad se esfuma y revela la presencia de Eneas y Acates en la sala. Los amigos se abrazan y dan las gracias a Dido por su hospitalidad. Luego, la reina hace una fiesta para sus huéspedes, y en agradecimiento, Eneas envía a su hijo, Ascanio, a las naves para que traiga regalos para la reina. Sin embargo, en el camino, Venus rapta por una noche a su nieto con ayuda del dios Sueño y, en su lugar, envía a su otro hijo, el dios Cupido, Eros para los griegos, con los regalos para Dido. El dios del amor hace caer bajo su poder a la reina y hace que ésta se enamore de Eneas. Libro 2. A petición de la reina Dido, Eneas accede a relatar cómo Troya fue vencida por los engaños aqueos. La estrategia fue concebida por Ulises, Odiseo para los griegos, y consistió en construir un enorme caballo de madera, dentro del cual se encontraban ocultos los mejores guerreros helenos. Dejaron el caballo donde estaba su campamento y, luego, zarparon todos hacia una isla cerca de Troya, dejando únicamente al griego llamado Sinón para que se encargara de convencer a los teucros de llevar el caballo al centro de Troya, haciéndolo pasar por un regalo de paz, un ídolo en honor a Atenea. Cuando los troyanos vieron irse a los aqueos, fueron a la playa y encontraron el caballo. La gente se dividió entre los que creyeron la versión del regalo de paz y los que querían destruirlo quemándolo o lanzándolo a un acantilado. Mientras los teucros discutían, apareció Sinón, capturado por unos pastores, y se identificó como un aqueo que huía de la envidia de Odiseo, quien quería sacrificarlo a los dioses para tener un buen regreso. Los troyanos lo acogieron en su comunidad y Sinón les hizo creer la historia de que el caballo era una ofrenda a Atenea y que los troyanos deberían llevarlo a su ciudad. Sin embargo, Lacoonte, sacerdote de Apolo, no cayó en la trampa y lanzó un dardo contra el caballo, pero nada sucedió. Sin embargo, al rato salieron 2 serpientes marinas gigantes y mataron a Lacoonte y a sus hijos. Los demás troyanos interpretaron su extraña muerte como la venganza de Atenea ante el insulto cometido por el sacerdote y decidieron llevar el caballo a la ciudad. Por la noche, Sinón abrió las puertas del caballo y de su interior salieron los guerreros griegos,
quienes silenciosamente abrieron las puertas de la ciudad para que los otros aqueos que habían regresado de la isla donde estaban escondidos entraran. Los griegos tomaron la ciudad por sorpresa y mataron a todos los hombres, tomaron las cosas de valor y a las mujeres como botín de guerra. Pirro, el hijo de Aquiles, asaltó el palacio de Príamo y mató al rey, como a su hijo Polites. Por su lado, Eneas recibió en sus sueños la visita de Héctor, quien le reveló que debía huir inmediatamente de la ciudad, pues estaba perdido. Al despertar, Eneas atestigua la muerte del rey y quiere vengar las desgracias de su raza organizando un contraataque con los pocos jóvenes que quedan, pero es en vano. Como lo dijo Héctor en sus sueños, la ciudad ya está perdida. Eneas intentó matar a Helena, la causante de toda la desgracia, pero Venus lo convenció de que es mejor huir rápidamente con su familia, la cual estaba desprotegida en ese momento. Eneas obedeció a su madre y regresó a su palacio, donde huyó junto con su esposa, Creusa, su hijo Ascanio y su padre Anquises, quien se negaba a huir hasta que Júpiter le mandara señales claras de que debía hacerlo. Durante la huida, Eneas perdió a Creusa, así que dejó escondida a su familia en un templo abandonado donde ha quedado de reunirse con sus sirvientes y regresó a Ilión a buscar a su mujer, quien se le apareció en espíritu diciéndole que huyera y ya no la buscara más. Al regresar al templo, Eneas encuentra que mucha gente troyana se le ha unido para escapar de la matanza y se ponen en sus manos para que él los dirija. Libro 3. Eneas continúa relatando su viaje en el palacio de la reina Dido. Luego de que Troya fuera destruida y saqueada, los pocos troyanos que quedaron construyeron una flota de 20 barcos para seguir con el destino que se les ha impuesto: refundar Troya. Es así como llegan a Tracia, donde fundaron la ciudad Enos. Pero cuando Eneas quiso cortar unos arbustos que estaban sobre un túmulo, vio que de ellos brotaba sangre y le habló el espíritu de su cuñado Polidoro, hijo de Príamo, diciéndole que mejor huyera de aquella tierra maldita. Por lo tanto, se embarcaron de nuevo y fueron a visitar el oráculo de Apolo, quien les dijo que debían ir al lugar donde nació su raza. Pero el padre de Eneas, Anquises, se equivocó al interpretar que dicho lugar era Creta, donde fueron bien recibidos y fundaron otra ciudad. Pero, al poco tiempo, fueron víctimas de sequías y pestes enviadas por los dioses para hacerlos continuar su viaje. Es en dicha ciudad en que los dioses revelaron a Eneas que el verdadero lugar donde nació su raza era Hesperia, Italia, y que era allí donde debía fundar su ciudad. Durante el viaje, una tormenta los llevó a la isla de las arpías, que son aves de rapiña con rostro humano, quienes, al ver que los troyanos mataban y comían su ganado, los atacaron. Eneas defiende su pueblo, pero las arpías, ofendidas, predicen grandes desgracias y luchas para el héroe y su pueblo antes de que logren llegar a Hesperia. Especialmente, la arpía Seleno predice que los troyanos, antes de fundar su ciudad, deberán pasar tanta hambre que se comerán los platos y las mesas. Ante el miedo de los troyanos, Anquises hace sacrificios para que el presagio de la arpía no se cumpla. Continúan el viaje y pasan las islas griegas, entre ellas Ítaca, y para celebrarlo llevan a cabo juegos deportivos al llegar a Acacio. Luego llegan a Epiro, donde encuentran a Heleno y a Andrómaca, quienes los reciben. Heleno les dice el futuro. Durante su viaje deben evitar pasar cerca de Escila y Caribdis. Así lo hace Eneas, y al pasar por la tierra de los cíclopes, recogen a un náufrago que resulta ser un marinero de Odiseo, rezagado durante el escape de la cueva de Polifemo. Los troyanos le piden piedad a pesar de ser griego, y lo acogen en su barco. Luego llegan a Drépano, donde muere Anquises y, a pesar del dolor de Eneas, sigue su camino hasta llegar a Cartago, donde ahora se encuentra relatando su viaje a Dido. El libro Épica Grecolatina, resumen en español moderno, está publicado por nuestro patrocinador Kazam A. Terminamos entonces con el tema de poesía y pasamos rápidamente al de prosa. Este es muy sencillo porque prácticamente la prosa entre los latinos no existía como un género literario. ¿A qué me refiero? Básicamente los romanos utilizaban la prosa para escribir historia y oratoria.
Por ende, no era literatura. La historia no es ficticia. Usted me puede decir, en esa época la historia estaba relacionada con los mitos, no era algo certero, sí, pero la intención original del autor era, según él, escribir hechos certeros, sin ninguna duda, y por ende no era literatura, sino historia, y la oratoria tenía más bien una finalidad política para hablar en el Senado, para convencer a los ciudadanos de cierta política o para convencer al gobernador de ciertas localidades. Por ende, pasamos entonces al drama, que como he dicho ya en episodios anteriores, por drama entendemos teatro dentro de la literatura. En el caso de los latinos, el drama se basó en el teatro griego, como sabemos, aunque sí tuvo ciertas características propias. Por ejemplo, aunque copiaba aspectos como utilizar coturnos, que eran unos zapatos de plataforma alta, y máscaras para que el último de la fila, por así decirlo, pudiera ver al personaje, los latinos optaban, a diferencia de los griegos, por temas más históricos y de entretención, mientras que los griegos buscaban temas donde hubiese mayor catarsis, que es la purificación simbólica que tiene el espectador durante la obra teatral. Bueno, durante cualquier obra literaria realmente, aunque el término, suele aplicarse más en este aspecto dramático. Algunos antecedentes del drama latino se encuentran ya en el siglo VI a.C. con los dramas de Epicarmo y los mimos de Sofrón. Vale la pena mencionar que el teatro latino, en el teatro latino, los mimos y la pantomima son muy importantes. De hecho, el concepto trama viene del latín intrica, o sea, intriga, en otras palabras. Y algo importante también es que en latín, así como en griego, las obras dramáticas estaban escritas en verso. Esto es una característica muy interesante porque en casi todas las sociedades que no tienen todavía una versión escrita de su idioma, o al menos en épocas muy antiguas, el teatro solía estar en poesía. Esto se debe a que la métrica y la rima hace más fácil que todos los espectadores entiendan lo que está pasando, porque siempre pensamos en el último de la fila, por eso también el nombre de aquella famosa banda de rock también. Debemos pensar en esa última persona que entienda, y el verso y la rima hacen que si no puede escuchar una palabra, su mente sobreentienda o le sugiera qué palabra hace falta, y entonces puede llevar la trama de una manera más sencilla. Las primeras representaciones de teatro latino ocurren en Siracusa y los personajes suelen estar estereotipados. En otras palabras, siempre vamos a encontrar un personaje que en términos generales se le conoce como el Macus, el cual es un tonto enamorado, el Bruco, el cual es un hablador, un parlanchín, un Papus, que es un viejo imprudente usualmente, un Docenus, que es un jorobado astuto, un Mandacus, que es un glotón, y un Sisirrus, que es un personaje estridente. Esto llega incluso a la época del teatro del siglo de oro, con personajes como el Clarín, que de hecho su nombre viene de clarinete, ¿verdad? O del Clarín en general, que lo encontramos en La vida de sueño de Calderón de la Barca. De esta manera, por ejemplo, si usted, autor, quiere hacer un experimento interesante, haga una obra teatral donde tenga un tonto enamorado, un hablador, un viejo imprudente, un jorobado astuto, un glotón y un personaje estridente. Invente una intriga, desarrolle la obra como una comedia y tiene ya prácticamente una obra similar al teatro clásico latino. Los latinos también crearon la sátira, que nació en el año 364 a.C., donde los actores además bailaban y recitaban versos e incluso hacían bromas entre ellos. Estos actores, que usualmente eran llamados histriones, también utilizaban máscaras, las cuales no cambiaban durante toda la obra, sino que mantenían siempre el mismo gesto
para que el público pudiera entender de una manera más sencilla quién era quién. En el teatro latino también existe un género llamado fábula. En este caso no hay que confundirlo con el género llamado fábula, el cual implica animales y cosas personificadas, que usualmente pertenece a la prosa, aunque como vimos en episodios anteriores también puede estar en poesía, sino que en este caso hablamos de la fábula como un subgénero dramático de la época latina, la cual era una obra teatral romana cómica que aparece a partir del siglo III a.C. y la cual está muy relacionada con celebraciones religiosas y se montaba en teatros temporales de madera. De hecho, Pompeyo el Grande, en el año 55 a.C., construyó el primer teatro, el cual tuvo que disfrazar de templo, porque estaba prohibido en el Imperio Romano, bueno, en la época romana, construir teatros, ya que se solía pensar que era una pérdida de tiempo y entonces el teatro debía desarrollarse únicamente durante ciertas épocas del año y por ende solamente se permitían construcciones temporales de madera. En el teatro latino siempre hablamos de muchos convencionalismos y gesticulaciones codificadas que marcan estados de ánimo. Es muy parecido al teatro clásico japonés, por ejemplo. Hablamos también de personajes que tienen una expresión fija, tanto por las máscaras como también por las pelucas, y por la vestimenta. Y también es importante que solamente hombres podían ser actores, aunque hubiese incluso personajes femeninos, pero estos serán interpretados por hombres. Y también existían las gregues o aecterbae, que eran compañías teatrales que incluían tanto músicos como actores. Muchas de estas obras, así como en la época, en la cultura griega, incluían música. Por eso en los teatros se construían fosos de orquesta, porque ahí se ponía a los músicos. Esto permitía que el espectador pudiera ver directamente la escena y también le daba cierta acústica a la música. En la época latina, como les decía, el mimo y el pantomimo eran obras escénicas que eran muy gustadas por el público. La diferencia es que la pantomima desarrolla toda una historia con mímica, mientras que la mímica son escenas muy concretas que no cuentan una historia. Esta, a diferencia de la fábula, no tiene una codificación ni convencionalismos tan específicos, y en ella sí podían participar mujeres. Nace en el siglo II a.C. y usualmente representa situaciones cotidianas donde no se utilizaba máscara y, como les decía, era muy popular entre los latinos. Autores famosos de la época latina de teatro tenemos a Plauto en el año 255 al 284 a.C., con obras como Anfitrión, Aulularia o Comedia de la Olla, como se le conoce también, y a Terencio, quien vivió entre el año 190 y 159 a.C., quien por cierto es un caso curioso porque era un esclavo liberado y solamente escribió durante 6 años, lo cual ha llevado a algunos teóricos a preguntarse si realmente Terencio no era la cara, por así decirlo, de escritores de la alta sociedad que no querían exponerse en público y entonces lo utilizaban a él, a un esclavo liberado, como una máscara, digámoslo así, como un autor negro, como se le llama también en literatura, para esconder la verdadera identidad de otros autores. Lo importante es que de Terencio nos quedan todavía varias obras, como La Suegra, El Eunuco, Formión, y tenemos también a otro autor muy famoso, que es Séneca, quien escribió La Octavia, que es una colección de 8 obras sobre Hércules y Troya. Los autores, de hecho, durante esta época y específicamente la época republicana, es cuando más existieron. La mayoría de estos autores de teatro que les mencioné, si ustedes ven los años, coinciden con la época republicana.
y realmente durante la época imperial ya únicamente se construyen teatros donde se siguen escenificando las obras escritas durante la época republicana por estos autores, pero realmente ya no hay autores al menos que destaquen o que nos hayan quedado en los anales de la historia. Muy bien, entonces hemos llegado al final de este último episodio de la temporada 2. Les comento que nos vamos a tomar un descanso durante algunos días, semanas. No se va a publicar el podcast, pero los invito a escuchar los 12 episodios que componen esta segunda temporada, si es que les faltó alguno, y recordarles que también tenemos una primera temporada que no estaba tan organizada como esta segunda, pero que también pueden encontrar en todas las plataformas. Me despido recordándoles pues que los viernes, aunque no estemos publicando, siempre van a ser viernes de charlas, y que toda la segunda temporada y la primera está disponible desde ya en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Agradezco también el apoyo de 1900 Radio en Línea, donde toda esta segunda temporada se ha difundido, especialmente a Alejandro Rebulorio, quien es nuestro contacto y la persona a cargo de esta radio. Mi nombre es Javier Martínez, me encuentran en todas las redes sociales como Pacam, y los invito a seguir a nuestro patrocinador, la editorial Kazam A, en las redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter. La encuentran como @KazamA con H al final. ¿Nos quieren apoyar? Pues por favor compartan el podcast, comenten en las redes sociales y, ¿por qué no?, compren también los libros de la editorial Kazam A. Como siempre, les recuerdo que en los enlaces a los libros mencionados en este episodio y en todos los demás los encuentran en la descripción que está en todas las plataformas de podcasting. Y de nuevo, que pasen un feliz año nuevo, que el 2022 les traiga muchas cosas buenas, que alcancen todos sus objetivos, y nos escuchamos en la tercera temporada. Charlas Literarias es producido y grabado en la editorial Kazam A. Encuentra este episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas similares. Contáctanos en Facebook y Twitter como Charlas Literarias.